Buenos días para todos. El tema de capacitación es Brigadas de Emergencia Primeros Auxilios. En primer lugar vamos a ver la definición básica. Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un lesionado hasta que llegue la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no se empeoren. En Colombia, la normatividad que regula los primeros auxilios es la Ley 9 de 1979, la Ley 100 de 1993, la Resolución 2400 de 1979, la Resolución 1076 de 1989 y la Resolución 0256 de 2014. Para poder suministrar los primeros auxilios se debe tener en cuenta: conservar la calma, evitar aglomeraciones que entorpezcan la labor del socorrista, saber imponerse, hacerse cargo de la situación, no mover al lesionado para evitar lesiones más graves, examinar al herido, evaluación primaria y secundaria, tranquilizar al herido, brindarle confianza, mantener caliente al herido para evitar el shock, avisar al personal de emergencia, Cruz Roja, bomberos, trasladar a la persona lesionada en un vehículo adecuado, no en un vehículo particular, sino en un vehículo debidamente acondicionado. Jamás dar medicamentos, es una función exclusiva del médico. Reglas de oro para atender a una persona lesionada: no hacer lo que ignoro, ante la duda mejor me abstengo, ante todo no hacer más daño. En el caso de no tener conocimiento de cómo prestar los primeros auxilios a una persona lesionada, no se debe hacer. Solicite ayuda de forma inmediata. Normas de seguridad para brindar primeros auxilios. Primer paso: proteger. Asegurar la zona. En caso de emergencia, planear una ruta de escape. No exponerse a secreciones de sangre. Se debe manipular adecuadamente los elementos cortopunzantes. Segunda etapa: se debe informar a los organismos de socorro. La información que se suministre debe ser concreta y debe servir de ayuda para brindar atención a la persona lesionada. Tercera etapa: socorrer. Realizar valoración primaria y secundaria. Primeros auxilios, valoración primaria. Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la vida. Para ello, observaremos siempre este orden: estado de conciencia. Si la víctima responde a nuestros estímulos, habla, responde preguntas, se queja, indica que está consciente. Si no responde a nada, indica que está inconsciente. Hay que pedir ayuda inmediata. Respiración. Sintiendo o escuchando cómo sale el aire del tórax o fijarse en el ascenso y descenso del tórax. Si no respira, revisar las vías respiratorias y ver si hay algún objeto que las obstruye. Circulación. Se debe palpar el pulso con las yemas de los dedos en el cuello, la muñeca de la mano o en las sienes. Si la persona lesionada no tiene pulso, eso indica que el corazón no está bombeando y por lo cual se debe practicar maniobras de resucitación. Primeros auxilios, valoración secundaria. Valoración que se hace de cabeza a pies en busca de lesiones que afecten a la víctima para su respectiva estabilización. La valoración se realiza a través de los sentidos, realizando una inspección general de todo el cuerpo de la persona. Reanimación cardiopulmonar. Se debe tener en cuenta: se debe verificar si el individuo respira
ya que el cerebro de una persona solo puede aguantar 3 minutos sin oxígeno. Después de eso, las lesiones son irreversibles, produciendo inclusive la muerte. Hay que actuar inmediatamente, ya que de esto depende la vida de la persona lesionada. El masaje cardíaco solo se debe hacer si se determina que la persona no tiene pulso ni respira. La persona se debe ubicar acostada en una superficie dura y localizamos el borde inferior de las costillas con los dedos índices y medio. Colocamos el talón de nuestra mano 2 dedos encima del final de la costilla y colocamos la otra mano encima de esta, estabilizándola con los dedos. Los brazos deben estar extendidos, nunca doblados. Se debe presionar el pecho con las manos y llevar una cuenta para no perder el ritmo. 1001, 1002, 1003. Esta maniobra debe estar acompañada de respiración boca a boca y se puede hacer con 1 o 2 socorristas. No se debe suspender la reanimación más de 5 segundos a menos que ya se sienta el pulso de la persona. En la figura que se muestra en la diapositiva se puede ver cómo es el procedimiento. Primeros auxilios en caso de atragantamiento. Obstrucción incompleta o parcial. La persona debe dejarse toser, nunca se debe golpear la espalda, ya que podemos atorar más el objeto. Estar atento hasta que expulse el objeto. Si no lo hace, hay que trasladarla a un centro médico inmediatamente. Obstrucción completa o total. El accidentado se lleva las manos al cuello, presenta gran excitación, pues sabe que no respira y presiente la muerte. Hay que aplicar inmediatamente la maniobra de Heimlich. Para aplicar la maniobra de Heimlich se debe tener en cuenta: se debe coger la persona por detrás y por debajo de los brazos. Se debe colocar el puño cerrado, 4 dedos justo en la línea media del abdomen. Se debe reclinar a la persona hacia adelante y efectuar una presión abdominal centrada hacia el centro y hacia arriba. Hay que presionar el diafragma unas 6 u 8 veces para producir la tos artificial. Las personas obesas y mujeres embarazadas se hará la maniobra, pero la persona debe estar acostada, ya que por el volumen de su cuerpo la maniobra no es efectiva. Si persiste el ahogamiento, seguir con la maniobra hasta que llegue el equipo médico o seguir realizándola hasta el traslado al centro médico. En la imagen que vemos a continuación en la diapositiva, podemos ver con más claridad cómo se aplica la maniobra de Heimlich en el caso de atragantamiento. Primeros auxilios para heridas. La herida es una ruptura de la piel, tejidos u órganos producida por un agente externo, cuchillos, latas, vidrios, puntillas, entre otros, o interno, huesos fracturados, ocasionando dolor, hemorragia y pérdida de la continuidad de los tejidos u órganos. La herida se clasifica de la siguiente forma: heridas cortantes o incisas, producidas por objetos afiliados como latas, vidrios, cuchillos que pueden lesionar músculos, tendones y nervios. Heridas punzantes son producidas por objetos puntudos, como clavos, agujas, anzuelos o mordeduras de serpientes. La lesión es dolorosa. La hemorragia es escasa y el orificio de entrada es poco notorio. Es considerada la más peligrosa porque puede ser profunda y haber perforación de vísceras o provocar hemorragias internas. Heridas cortopunzantes son producidas por objetos agudos y afilados o fracturados. Heridas laceradas, producida por objetos de bordes dentados, serruchos o latas. Hay desgarramiento de tejidos
y los bordes de las heridas son irregulares. Heridas especiales como las producidas por arma de fuego o mordeduras de perros. Heridas contusas producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma. Amputación es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. Aplastamiento, cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados. Puede incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos y a veces hemorragias externas e internas abundantes. Raspaduras, producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más superficial de la piel, epidermis. Se presenta dolor, también se presenta ardor. Por lo general, estos síntomas se ven pronto y la hemorragia es escasa. Para el manejo de las heridas se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Heridas leves. Lavar las manos con jabón, usar guantes, lavar la herida y limpiarla. Vendarla si es necesario. Heridas graves. Inmovilizar el objeto. No introducir vísceras u órganos expuestos. Cubrir con trapo limpio y húmedo y trasladar de forma inmediata a un centro médico. Primeros auxilios en el caso de quemaduras. Son lesiones ocasionadas por el aumento de la temperatura en la piel. Por lo general se produce por la radiación solar, productos químicos, exposición directa al fuego, electricidad, agua hirviendo o fuentes de calor. Las quemaduras se clasifican en superficial o de primer grado, intermedia o de segundo grado y profunda o de tercer grado. Recomendaciones para el manejo de las quemaduras. Por fuego directo. Apagar el fuego y aflojar prendas de vestir no adheridas. No retirar las prendas adheridas a la piel. Enfriar con agua al clima o solución salina. Cubrir con un apósito húmedo. Vendar para evitar contaminación. Insolación o agotamiento. Recomendaciones. Llevar a un lugar fresco. Retirar prendas empapadas de sudor. Abanicar al paciente. Aplicar compresas frías en todo el cuerpo. Cubrir con vendas húmedas. Darle agua fresca. Si no mejora y sigue deshidratado, trasladar a un centro médico. Recomendaciones para tratar quemaduras por electricidad. Cortar la energía eléctrica. Dar valoración primaria y llamar a los organismos de socorro de forma inmediata. Primeros auxilios en el caso de hemorragias. Las hemorragias es la salida de la sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de la rotura de los mismos. Las hemorragias se clasifican según su naturaleza en internas, externas y provenientes de orificios naturales. Según su procedencia se clasifican en arteriales, la sangre es de color rojo vivo con flujo intermitente y de gran presión. Venosas, la sangre es de color rojo oscuro con flujo continuo. Y capilares, la sangre fluye por los puntos microscópicos y por lo general es escasa. Primeros auxilios en el caso de hemorragias internas. Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Acueste a la víctima en posición completamente horizontal y eleve sus extremidades inferiores, es decir, las piernas, con algún objeto colocado debajo de estas para que quede sobre la altura de la cabeza. No administre líquidos ni medicamentos por vía oral. Cubra al lesionado para evitar el enfriamiento del cuerpo. Traslade al afectado inmediatamente al centro de asistencia más cercano. Primeros auxilios en el caso de hemorragias externas. Recomendaciones. Hacer presión directa en la herida con apósitos estériles o telas limpias. Elevar
el miembro afectado por encima del nivel del corazón. Si la hemorragia no cesa, hacer compresión arterial. Como medida extrema, aplicar un torniquete. Si la zona herida no lo permite, presione fuertemente con sus dedos la arteria responsable de la hemorragia. El torniquete se aplicará en un nivel entre la herida y el corazón. No debe emplearse, a ser posible, cuerdas, alambres u otros objetos finos que puedan cortar al comprimir. Lo usual es utilizar un pañuelo plegado o algo similar con suficiente anchura, 5 centímetros aproximadamente. Botiquín de primeros auxilios. Un botiquín de primeros auxilios es aquel contenedor de elementos necesarios para realizar una atención de emergencias. Es un elemento esencial que siempre debemos tener en nuestras empresas y en lo posible en nuestros hogares. ¿Qué elementos debe contener un botiquín? Sustancias antisépticas, material de curación e instrumental. Nunca el botiquín debe contener medicamentos. Espero que este tema haya sido de su interés. Gracias por la atención prestada. Que tengan feliz día.